¿Qué me diría usted si el día de hoy le cuento que algunas veces hay pacientes en la morgue que de plano el personal prefiere no estar a solas con ellos, no atenderlos incluso? ¿Por qué?, me preguntará. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar, no sin antes aprovechar que ya se encuentra por aquí y permítanme acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos a un estado al oeste de México. Se nos pidió cambiar los nombres de las personas. El estado tampoco lo vamos a mencionar por proteger la identidad de la persona quien esta noche nos cuenta esto. Me gustaría iniciar con mi relato una tarde en el hospital donde trabajo todavía, en la morgue precisamente. En una hora donde se me acerca el señor Ortega y me empieza a halagar como siempre lo hacía cuando quería pedirme un favor. Bienvenido, colega. ¿Cómo está hoy? ¿Preparado ya para comenzar su horario nocturno con todas las energías? Usted ya sabe, ningún médico lo supera. Los cuerpos de la morgue hasta sonríen cuando lo ven llegar. Me saludó el señor Ortega al verme llegando esa tarde-noche al hospital. Buenas noches, mi colega. No me diga eso, hombre. Sin embargo, los pacientes de la morgue con usted no ríen cuando lo ven llegar. Empiezan a llorar de miedo. ¿Y cómo le fue hoy? Espero no haya hecho sufrir a los cuerpos. Ya están sin vida, déjelos descansar con tanta plática. Le respondí de forma irónica. Manteniendo esa sonrisa, continuaba diciéndome estas cosas, alabándome, y yo lo escuchaba mientras registraba mi llegada. Y es que él solo me recibía de esa manera tan halagadora cuando necesitaba un favor, como ya les había comentado. Ya lo conocía muy bien. Así que para adelantar las cosas, lo interrumpí para preguntarle de una vez. Está bien. Dígame, Ortega, ¿qué me va a pedir hoy? Rodeó su brazo sobre mi espalda abrazándome, y en tanto caminábamos me iba hablando en voz baja para que nadie más lo escuchara, confirmando que sí me iba a pedir algo. Hoy es el cumpleaños de mi exesposa. Usted ya sabe, nos divorciamos desde hace muchos años, pero seguimos siendo unidos gracias a nuestros hijos. Justamente ellos me hablaron para pedirme que hoy vaya a su casa. Ahí se van a reunir todos y vamos a cenar. Te invitaría, pero debes trabajar. Está bien, le diré cómo es el tema. Todos sabemos que usted siempre llega hasta media hora antes, así que quise aprovechar para pedirle un favor. Lo que sucede es que hace una hora llegó un cuerpo, pero de esos que a mí se me complica trabajar. Es más, ni siquiera fui capaz de comenzar, solo lo miré y saqué mis conclusiones. Es uno de sus amigos. Y como sé que a usted le gusta tanto trabajar con ellos, pensé que sería muy egoísta de mi parte no darle ese honor. Por favor, no vaya a pensar que me quiero pasar con su bondad, pero, como se lo dije, tengo un compromiso muy importante hoy. Usted ya sabe cómo es mi exesposa y mis hijos. Si llego tarde no me lo van a perdonar. ¿Podría usted, por favor, querido colega, encargarse de hacer la autopsia también? Pero debe comenzar con él primero, ¿eh? Es más, ya está sobre la mesa esperándolo. Por favor, que esto quede entre nosotros, ¿sí? Al decir que el cuerpo era un amigo mío, se refería a que eran de esos que nadie quería trabajar. Precisamente los que requerían de mucho empeño, cuidado y paciencia. Aún así, no sabía si ese era el verdadero motivo o no, por el cual quería marcharse antes del horario. Su exmujer lo odiaba, pero por sus hijos él era capaz de hacer todo, incluso de ir a esa supuesta cena de cumpleaños. Por otro lado, los médicos que trabajábamos ahí lo conocíamos lo suficiente como para saber hasta de su vida privada.
en especial por sus gustos de pagar servicios a señoritas los fines de semana. Así que mi sospecha estaba entre una y otra cosa. Pero bueno, daba igual. Sinceramente no me molestaba en lo absoluto ayudarlo con eso. Acepté hacerle el favor con la condición de que nadie lo viera salir, si no lo iban a descubrir y también yo pagaría las consecuencias. Y también que luego me pagara ese favor con otro. Y así fue como se despidió. Pero cuando llegué a la morgue y vi el cuerpo sobre la mesa, comprendí por qué el sinvergüenza ni siquiera lo quiso tocar. A simple vista se notaba que el hombre era un indigente, un señor en situación de calle. Su cuerpo estaba mugriento, al igual que sus cabellos desgreñados, enredados, y una barba larga por sin ningún lado. A unos metros estaba su ropa. Era cierto, acababa de llegar. Ahí estaban sus cosas que, al igual que él, despedían un olor nauseabundo. Me impresionó ver las heridas que tenía por todos lados. Coincidían con las mordidas de animales pequeños que parecía que se habían estado alimentando de él. Si le molestan algunos detalles, discúlpeme, pero es para que se den una idea de cómo lucía. Le faltaban los párpados, los ojos, y al tener la boca abierta también pude ver que carecía del labio inferior, como así también parte de su nariz. No tenía tampoco las orejas y dedos de las manos. Estaba hinchado, signo de su avanzado estado de descomposición. Al parecer tardaron mucho en encontrarlo. Cuando me acerqué al escritorio para buscar si Ortega había comenzado al menos el informe, leí esas palabras que había alcanzado a escribir. Causa aparente del fallecimiento: ratas. Se alimentaron de él cuando aún estaba con vida, probablemente mientras permanecía inconsciente a raíz de su estado etílico. Esto último es decir que estaba ebrio cuando pasó lo que suponía el doctor. Luego de leer eso tan grotesco, fui hasta el baño que teníamos en la misma sala, allá al fondo. Abrí la llave del lavabo y comencé a mojarme la cara, pero no hice eso a modo de preparación, sino más bien porque sentía que mi cuerpo se empezaba a entumecer. Con solo imaginar esa escena de las ratas comiéndoselo vivo. Minutos después ya estaba listado para comenzar con mi trabajo. Llevaba ya algunos años trabajando en una morgue, pero les juro que al estar frente a ese cuerpo y ver su estado, me causaba náuseas como si fuera un principiante. Apenas alcancé a hacer el primer corte sobre su pecho con el bisturí. El grifo del baño se abrió de repente, mientras escuchaba el chorro de agua cayendo. Me empecé a cuestionar al no recordar si en verdad lo había dejado cerrado o no. Dejé el bisturí sobre la mesa de instrumentos y fui hasta ahí para ver qué había pasado. Pero salté espantado cuando vi que dentro del lavabo había una rata pequeña, quien desesperada intentaba escapar de la corriente del agua. Rápido me di la media vuelta para buscar algo con que sacarla, y encontré una escoba en una de las esquinas. La tomé y volví rápido para ver cómo le hacía para sacarla de ahí, pero ya no estaba. No estaba en el lavabo ni en ninguna parte del baño. Cerré el grifo y empecé a buscarla por la sala. No podía creer lo que estaba pasando. Tenía el cuerpo de un indigente esperándome y otros dentro de las cámaras, y yo ahí buscando una maldita rata que quién sabe por dónde había entrado. Y luego en un lugar tan delicado como lo es la morgue. Estaba en eso, buscando, cuando escuché el sonido de la llave del lavamanos, cuando se abre, como si lo estuvieran abriendo pero lento, haciendo que el agua empezara a salir poco a poco. Con la escoba aún en mis manos, caminé con dudas hacia ese lugar temiendo por lo que me fuera a encontrar. Pero no,
Esta vez no había una rata. El lavamanos tenía agua estancada, no se iba. Pero el agua al menos yo vi que era de un color rojo. Solté la escoba y retrocedí, pero las fuerzas de mis piernas me fallaron, por lo que caí en el justo momento en el que veía cómo el grifo se cerraba solo y el agua se escuchaba que iba pasando por la tubería. Se estaba desestancando. Me levanté como pude y salí de la sala. Me quedé en el pasillo tratando de tomar aire para recuperar el latido normal de mi corazón. Estaba seguro de que casi se me salía. Me quedé ahí como unos 10 minutos. Por suerte nadie pasó por ese lugar que pudiera verme. Ni siquiera me hacía la idea de cómo me vería contándole a alguien lo que me acababa de pasar. Ni yo me lo creía. Cuando me tranquilicé y justificando el fenómeno con mil y un tonterías, entré de nuevo para demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Y no, en el lavamanos ya no había nada. Pese al trabajo que hago, no soy muy creyente, pero esa noche decidí serlo. Cuando estuve nuevamente frente al cuerpo, me persigné y murmurando le pedí a Dios que por favor aclarara mi mente, y al difunto que me dejara seguir con mi trabajo. Y de hecho, sí, estuve ya un buen tiempo trabajando sin nada extraño. Probablemente había sido mi imaginación el impacto de ver cómo estaba ese cuerpo. Estaba metiendo mis manos en el interior para manipular los órganos, cuando de pronto sentí que había algo extraño. Empecé a mover por ahí y por allá, y dentro habían ratas. Ese cuerpo tenía partes de ratas en su interior. No me costó mucho entender cómo había pasado porque entre más y más movía para buscar, vi que en la garganta, por el tracto digestivo, habían también restos. Con el rabillo del ojo alcancé a ver un ligero movimiento en lo que sería la boca de la persona, lo que quedaba de ella. Cuando giré la vista hacia ahí, comprobé que sí, algo se estaba moviendo. En esa parte solo alcancé a ver, igual, una rata, solo que viva, moviéndose. De ser el caso, sería apenas la primera vez en mis años trabajando ahí que algún roedor anduviera por ahí en la morgue, lo cual era raro porque sí tenían muy bien cuidada esa parte, con trampas y demás. Y era entonces una coincidencia enorme que esa fuera la primera vez que hubiera ratas por ahí y que coincidiera con el caso de ese hombre. Pero, ¿y si no? ¿Qué era entonces? De nueva cuenta y con miedo, por supuesto, intenté sacar al animal del cuerpo, pero vi cómo se metía hacia la garganta. Salí prácticamente corriendo de ahí. Me fui directamente a la oficina de un colega, otro doctor, el único que me iba a creer, porque lo conocía muy bien y él a mí. Pienso que lo aterrorizó más mi estado que la historia en sí que le conté. Se quedó ahí conmigo por varios minutos, escuchándome sin saber qué hacer o qué decir, hasta que le pedí que por favor me acompañara a la morgue. Quería que alguien más fuera testigo de lo que yo había visto, que también él viera las ratas vivas sobre el cuerpo y me ayudara a saber de dónde habían salido. Él cedió a acompañarme, pero una vez que estuvimos ahí, no sé si fue mejor o peor haberle pedido que fuera conmigo. No habían ratas, ni una sola. El cuerpo del indigente seguía ahí, con el pecho abierto tal cual yo lo dejé cuando salí. Ni siquiera había rastros de que le hayan comido más de lo que ya le faltaba. Nada, como si lo que yo vi no hubiera sido real. Mi colega me preguntó si quería que se quedara a hacerme compañía. Le dije que no.
y me recomendó entonces que suspendiera el trabajo por esa noche, que me fuera a casa a descansar, ya que era evidente que no estaba bien. Le agradecí su consejo, pero le dije que al menos me quedaría a terminar con ese cuerpo, ya que era algo que tenía pendiente y debía terminarlo ese mismo día. Se fue y me quedé trabajando solo de nuevo. Ya solo me faltaba terminar de escribir el informe y me sentía más calmado. Todo había ido bien, no había pasado nada. Cuando decidí descansar por unos momentos, fui hasta la silla que teníamos al lado del escritorio y me senté, de frente a ese cuerpo que acababa de darme la peor noche de mi carrera hasta ese momento. Me quedé ahí viéndolo, pensando en muchas cosas, el informe, el turno, en tanto me preguntaba si eso en verdad había pasado, si no era que estaba estresado o muy cansado. Le quité la mirada por un instante. Levanté la cabeza y mientras veía al techo y suspiraba, un chillido tenue pero claro llegó a mis oídos. Lo escuché. Venía desde abajo, así que fue ahí hacia donde giré la vista. Otra vez el miedo me comenzó a recorrer por todo el cuerpo. Me ponía rígido en tanto miraba a esa cosa. Era una rata que caminaba despreocupada como si no me tuviera miedo alrededor de mis pies. En un momento levantó la cabeza para mirarme, luego se paró en sus patas traseras sin quitar sus ojos de los míos y empezó a mover su nariz como olfateándome. Retrocedí uno de mis pies para tomar impulso y darle una patada con todas mis fuerzas, cuando escuché cómo la plancha donde estaba el cuerpo rechinó. Volteé la vista, subiendo los pies para que la rata no me alcanzara en tanto la dejaba de ver por un momento. Y ahí, en la plancha, estaba el cuerpo de ese hombre, sentado, viéndome, girando la cabeza hacia mí. Decir que me estaba viendo era solo un decir, porque este hombre no tenía ojos, recuérdenlo, yo se los conté. Tenía las cuencas vacías, comidas por esos animales aparentemente, según el informe y las demás heridas que tenía. Así que solo estaban ahí esos dos huecos vacíos viéndome hinchado. La última imagen que tengo en mi memoria de esa escena es haber visto cómo la mandíbula de ese hombre terminaba desprendiéndose de su cara y caía hasta el suelo, sin dejar de verme. Por mucho tiempo pensé que eso me lo había imaginado, que no era real, pero de ahí, de esa sala, me sacó el doctor a quien había ido a buscar un rato antes para que me hiciera compañía, quien al entrar solo recuerdo que soltó una maldición del susto, recostó de nuevo el cuerpo y me sacó de ahí. Pasé meses teniendo citas con mi psicólogo. El doctor solo había visto el cuerpo hacer eso, sentado, aunque no tenía sentido que hiciera esto porque ya llevaba un buen tiempo sin vida. A excepción de él, ninguna otra persona de ese hospital vio más que un cuerpo tendido sobre la fría mesa de metal. Ni una rata, ni un mordisco de más, nada de lo que yo había visto fue real para los demás. Ni siquiera ese doctor pudo notar algo diferente. Solo lo que había hecho ese cuerpo, la mandíbula en el suelo y a mí también en el suelo, congelado. Jamás supimos quién había sido ese hombre. Lo único que logré averiguar fue que cuando lo hallaron sin vida, estaba bajo un puente siendo alimento de estos animales, de las ratas, en una zona que dicen y tiene la fama de ser habitada a los alrededores por gente que se dedican, supuestamente, esto no lo sé, es lo que cuentan, al satanismo. Por supuesto que jamás pasó por mi mente ir ahí para ver si era cierto o no. Preferí quedarme con esa duda.
Luego de unas semanas de descanso que me dieron, regresé a trabajar. Tuvo que pasar un año entero para apenas volver a hacer turnos nocturnos y completamente solo, ya que mientras tanto siempre había alguien por ahí acompañándome. Y desde entonces, sigo trabajando aquí. Se dice que cuando un cuerpo es entregado a fuerzas que no conocemos y preferimos no mencionar, lo físico, el alma, nunca más descansan. Siguen penando no solo allá abajo, sino aquí también. ¿Podría ser este relato una prueba de ello? Sería muy interesante saber su opinión. Querida audiencia del mausoleo, queremos comentarles que por fin tenemos grupo de Facebook. Únase por favor, sería todo un honor que nos acompañara. El enlace estará en el primer comentario y en la descripción de cada video a partir de ahora. Por allá podremos compartir relatos, material relacionado a lo paranormal, convocar experiencias de temáticas en específico y más cosas que usted verá por allá. Los esperamos y gracias de antemano. ¿Sabía que existe en Nuevo León una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro? Después de ese suceso todo cambió en ese sitio, principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Así como este relato, el cual fue redactado por Lazarus Cripta, una experiencia real. Puede leer más en su página de Facebook. Les dejaremos el enlace en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.